la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Lamentaciones capítulo 3 del 1 al 9. Si no lo tiene en su Biblia, usted lo tiene en sus pantallas ahora. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas, por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para que nos hables en el día de hoy. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Número 1, qué extraño título: inundación, guerra y devastación. Inundación, guerra y devastación. ¿Por qué le puse este título? ¿Por qué leímos de Lamentaciones, capítulo 3 del 1 al 9? ¿Por qué el que escribió Lamentaciones es tan acusativo al decirle a Dios que Él lo tiene de esa forma, que Él no ha escuchado su oración, que Él lo mantiene en sufrimiento y en aflicción, y Él se encuentra bajo la vara de su ira y lo hace andar en tinieblas, en quebrantamiento, y Él se siente como que si Dios le hubiera tendido, dice, un cerco, dice ahí, de amargura y tribulaciones. Este hombre que escribió todo esto y más, lo escribió en el libro que se llama Lamentaciones. ¿Y por qué se llama Lamentaciones? Interesantemente, porque todo el libro habla de un lamento, un quejido, un sufrir por todo lo que ocurrió. El autor de este libro es el profeta Jeremías. Él escribió este libro aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, lo cual en esa fecha fue que Israel fue destruida totalmente por el famoso imperio babilónico. Destruida, quemada a fuego, y toda la multitud, excepto unos pocos que quedaron escondidos y rezagados en aquella ciudad de Jerusalén. Todos los demás fueron encadenados y arrastrados a aquella gran ciudad de Babilonia que hoy se llama Irak. El nombre del libro es Lamentaciones, pero en el hebreo ese libro se traduce como ¿cómo? Es una expresión de quejido, y esa es la traducción correcta del libro. Si lo estuviéramos leyendo en hebreo, leeríamos ¿cómo? ¿Cómo es posible? La ocasión de este libro fue precisamente la total destrucción y cautividad del pueblo judío. Y el contenido de este libro es la masacre
inigualable y la devastación causada por Nabucodonosor. Fue terrible lo que ocurrió. Hay algo muy interesante en cuanto a este libro, el de Lamentaciones, porque nosotros tenemos el libro de Jeremías y luego tenemos el libro de Lamentaciones. Pero en la Torá no es así. Hay un solo libro. El libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones es uno solo. No hay dos libros. ¿Pero por qué? Porque Jeremías ve en visión la destrucción de Jerusalén. Por eso pongo aquí el libro que antecede a Lamentaciones, es Jeremías. Luego Jeremías profetiza por visión la destrucción de Jerusalén. Dios le muestra a Jeremías que Jerusalén iba a ser destruida. Y esa visión que él tuvo, él la escribió, lo cual llegó a ser una profecía. Jerusalén fue sitiada aproximadamente 1 año y medio y después totalmente destruida. Cuando los exégetas de la Biblia explican lo que atravesó Jerusalén, que Babilonia la sitió por 1 año y medio. Sitiar significa que le cerraban las puertas, no podía entrar comida, no podía entrar ni siquiera agua. En ese momento la Escritura nos dice que las mujeres incluso comenzaron a comerse a los niños, porque tenían hambre y no había qué comer, no había agua para la higiene, no había absolutamente nada que pudiera entrar para la venta o caravana o para ayudar a Jerusalén por 1 año y medio. Y cuando la gente ya se estaba muriendo, Nabucodonosor ataca a a Jerusalén como ciudad y la destruye. Y los guerreros de Jerusalén no podían hacer absolutamente nada porque estaban lánguidos y sin fuerzas. Lamentaciones describe lo profetizado por Jeremías en el libro de Jeremías. Pero ahora no era una visión lo que leemos en Lamentaciones, sino el cumplimiento literal de esa visión profetizada por Jeremías, escrita en el libro de Jeremías. ¿Por qué este preámbulo de este sermón? Hemos leído, si no visto en la televisión, la gran devastación, destrucción que ha tomado lugar en estos días, donde estaba haciendo una pesquisa. Dicen desde unos 200 huracanes hasta 1200 huracanes es lo que han contado. No sé de dónde sacan las estadísticas. Lo que sí sabemos es que hay millones de personas que han sufrido este tipo de devastación, de que ha venido un huracán trayendo múltiples de torbellinos dentro, y luego que acaba uno, pasan algunos días y viene otro tipo de devastación. Y si nos vamos antes de los huracanes, hubo fuego hasta decir basta, donde miles y miles y miles de hectáreas han sido destruidas, donde acaba el fuego y viene el agua. Y la destrucción que hemos visto ha sido sorprendente ante nuestros propios ojos y ante el mundo entero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: y su fin. ¿Cuál fin? El fin de la humanidad, el fin de lo que conocemos como sociedad. El fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quizás lo que puede mostrar la televisión, lo que puede mostrar las fotografías, es algo insignificante, porque una fotografía solamente se enfoca en ciertos detalles, pero cuando vemos a mayor escala
la destrucción en diferentes lugares, pero no vemos la destrucción de los corazones y no vemos el dolor y la angustia de los que han perdido a familiares y a seres queridos. Pero la pregunta es ¿por qué? Y lo primero que se nos viene a la mente es, seguramente se lo merecían. Seguramente Dios nos libró a nosotros porque somos mejores, o porque de alguna forma u otra Dios sopesó la moral quizás de esta ciudad comparándose a otras. Pero eso no es así. No es así. No podemos pensar nosotros de que otros fueron destruidos por causa de su pecado, porque la palabra de Dios dice que el que crea que está firme, mire que no vaya a caer. Y la palabra de Dios nos alerta. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no está diciendo necesariamente de un grupo pecador, sino de todos aquellos que viven dentro de la conglomeración mundial y todos los que vivimos en este mundo de pecado, donde no solamente hay castigos individuales, pero también la tierra sufre violencia a través de lo que conocemos como monstruos de huracanes. Lamentaciones sigue hablando en cuanto a Jerusalén y dice Jeremías: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Hermanos, la hija de Sión, la niña de los ojos de Dios, los siervos escogidos de Dios, Dios no los guardó, fueron destruidos. Y cuando se lee literalmente lo que ocurrió, da tristeza de saber en detalle el sufrimiento que tuvieron al ser llevados cautivos a Babilonia. Pero la pregunta es ¿por qué? Y cuando estudiamos la estructura de los judíos, su forma, su modus operandi, su forma de trabajo, su comportamiento, vemos algo que los exégetas le han llamado el ciclo de pecado de Israel. El pueblo escogido de Dios, por ser humano, por ser hombres y mujeres pecadores, sufren el castigo que Dios envía. Pero Dios no se alegra enviando castigos. Dios no se alegra enviando tormentas, ni huracanes, ni fuegos devastadores, ni aguas que llenen las casas y ahoguen a las personas, incluso al ganado. Dios no está en el negocio de la destrucción. Él dice claramente en su palabra que Satanás vino exclusivamente para matar y destruir. El propósito del diablo es matar y destruir. Es verdad, todo lo tiene que permitir Dios. Satanás no tiene la autoridad de poder decir que esto va a suceder porque él quiere. Pero Dios se lo tiene que permitir. Pero aquí hay algo bien interesante, porque la justicia de Dios es tan perfecta que la justicia de Dios se tiene que llevar a cabo en cualquier momento, donde sea, con quien sea, mientras haya falta de disciplina, mientras haya pecado. Y ese es el ciclo que nosotros veíamos o que hemos visto a través de los años y estudios,
que el pueblo de Israel sufría. Y cuando sufría, el pueblo de Israel clamaba. Solamente cuando sufría, clamaba. No cuando estaba bien. El ciclo de pecado que duró cientos de años. Sufrían porque Dios permitía que sufrieran. Y cuando sufrían, clamaban a Dios. Y al clamar a Dios, Dios les decía, les voy a librar. Y les traía libertad, victoria sobre sus enemigos, grandes bendiciones. Y el pueblo se acostumbraba a las bendiciones. Se acostumbraba a que ya no había esa devastación, porque Dios les había dado la victoria. Y al haber estado en esas condiciones, volvían entonces a deslizarse y a deslizarse hasta volver a caer en pecados normales. Se acostumbraban a pecar. Y cuando Dios veía eso, volvía a apretar las cuerdas. Y el pueblo volvía a sufrir entonces. Y volvían a clamar. Y Dios los volvía a librar. Y volvían a acostumbrarse a pecar. Y continuaba el ciclo de pecado por cientos de años. Y ese ciclo de pecado ocurre también en el día de hoy con las naciones, las familias y hasta con individuos. Jeremías dice, la palabra de Dios nos dice, mirad, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. En otras palabras, Jeremías no podía entender ¿cómo era posible que Dios llevara a cabo tanta atrocidad? ¿Y a quién? Eso es lo difícil de poder entender. Porque era el pueblo de Dios. Yo pienso que tiene que haber habido familias cristianas que también sufrieron estas devastaciones. Hasta iglesias se vieron rotas en pedazos. Entonces, Jeremías pregunta, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. A tus hijos. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos tiene que ocurrir a nosotros esto u otro? Si somos tus hijos, si hemos caminado en tus caminos, ¿por qué hay sufrimiento en la tierra? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos arrugamos? Hasta quedar dentro de un ataúd. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Él lo vio y él escribe esta masacre. Continúa diciendo, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Él está escribiendo no lo que había visto en profecía, sino que lo que estaba experimentando literalmente frente a sus ojos. Sigue escribiendo y dice, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Me recuerdo con la televisión cuando dijeron algunos días atrás, aquella mujer que estaba arriba del techado de su hogar o de algún lugar y decía que veía pasar los cuerpos muertos en las aguas, cuerpos que se habían ahogado. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. ¿A quién le está hablando Jeremías? A un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que establece que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanto sufrimiento?
tanto llanto. Y cuidado, porque gozamos de todo este bienestar, pero nadie sabe cuándo llegará a nosotros. Sigue diciendo Jeremías, el versículo 10, fue como un oso que acechaba. Nunca he estado yo frente a un oso que esté al acecho para devorar. Pero Jeremías lo ponía de esa forma. Me despedazó, me puso como blanco para la flecha, me ha partido el corazón, fui la burla de ellos todos los días, me llenó de amargura, mis dientes quebró, mi alma se alejó de la paz. ¿Sabe, hermanos? Es lo primero que se viene a la mente. Nosotros fuimos librados, seguramente, porque somos mejores. Y Dios destruyó esas ciudades porque andamos buscando a alguien que demuestre que es un mundano. Porque habían seguramente muchas licorerías, o había muchos lugares de pecado, o a lo mejor se vendía mucha droga, o a lo mejor, quizás qué cosa, uno se pone a pensar. Cuando Cristo Jesús dijo estas palabras, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y mató a 18 personas, dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Este es Cristo hablando. Porque la intención de los discípulos y de la multitud que hablaba con Cristo era de que eso se le había caído a la torre porque eran malos. Chocó porque era malo. Se le quemó la casa porque es malo. Quedó sin trabajo porque es pecador. Le vino el huracán porque son malos. Pero Cristo dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Lo que está diciendo Jesús es que no eran malos como ustedes piensan. No se les cayó la torre porque eran malos. No les vino el huracán porque era gente mala, ni más pecadores. Continúa diciendo Jesús, mas antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos, los buenos y los malos, perecerán igualmente. Es verdad, la palabra del Señor dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no llegará. Porque se basa la palabra de Dios en que la voluntad de Dios está protegiendo a sus hijos. Pero ¿sabe, hermanos? Lo que intenta aclarar Cristo Jesús a aquellos hombres que no se les cayó la torre encima porque eran malos, sino porque los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado, dice Job, los meses de su vida. Les has puesto límites que no puede rebosar. Nadie más puede darse un año más de vida, ni un mes de vida, ni un día, ni un segundo de vida. Cuando Dios dice ya, y tu hora ha llegado, tu hora ha llegado. Y nadie puede cambiar lo establecido por Dios, porque como leímos, los días del hombre ya están determinados y Él decreta los meses de su vida y le pone límite y sencillamente no pueden atravesar más.
Cuando llega tu hora, en inundación, en huracán, en guerra, en terremoto, o sencillamente tranquilos durmiendo en nuestras camas. Hermanos, la palabra del Señor dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado. Aunque la palabra de Dios dice lo que has provisto, pero yo le puse acumulado, por eso lo puse entre paréntesis. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado. ¿De quién será? Por eso que la palabra de Dios nos alerta: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, y yo le pongo en paréntesis, por ti. ¿Qué es lo que quería decir Jesús a aquellos hombres? La torre va a caer. El agua pasó por las otras ciudades al oeste de nuestra zona. El huracán va a venir aquí. El agua va a venir aquí. No es que la torre se vaya a caer sobre los malos, cae sobre todos. Como decía por la escuela dominical, el sol nace para todos, para los buenos y para los malos, dice la Biblia. Algunos lo aprovechan, otros no. La luna y la oscuridad fue hecha para dormir por la noche, y otros son esclavos de los clubes nocturnos y después se enferman. ¿Cómo estamos redimiendo el tiempo que Dios nos da? Va a venir un momento en que, tanto como lo que decía Jeremías, ni los niños ni los ancianos se van a salvar, porque el huracán no va a estar preguntando: aquí vive tal persona, no voy a pasar, a no ser que Dios en su soberanía lo decida así, y debiera tener una buena razón sin duda. Jeremías continúa diciendo: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Note usted a lo que llegó Jeremías, el gran profeta, le llaman el profeta llorón, por causa de lamentaciones. Perecieron dos cosas. En Jeremías pereció sus fuerzas, ya estaba desanimado, no tenía energías. Y dice: y pereció mi esperanza. ¿En quién? En Jehová. Terrible cosa. No se pueden perder las esperanzas en Jehová. Si usted pierde la esperanza, ¿qué tiene? Absolutamente nada. Lo último que pudiera perderse, si se le pierde todo, es la esperanza. Pero Jeremías dijo: mi esperanza pereció en Jehová. ¿Cómo habrá sido el sentir de Jeremías? Peor, muchísimo peor, a como tanta gente se debe sentir en estos momentos. Pero al seguir leyendo la palabra de Dios, nos encontramos con el versículo 21. Y el versículo 21 dice: pero, este mismo Jeremías hablando, pero. Por eso que la palabra de Dios me encanta cuando se escucha un pero, cuando se puede leer un pero, porque se detiene todo. Todo queda en veremos qué sucederá ahora. Vamos a la expectación de qué va a suceder. Y después de todo el desastre que verbalizó Jeremías, lo cual tenía razón, él dice: pero algo más me viene a la memoria. Algo me viene a la memoria. Después de estar sucumbido, después de estar destruido, después de haber visto los niños muertos, los viejos tirados por la calle, las mujeres arrastradas como con cadenas y tanta otra devastación, cuando él pudo decir: mis fuerzas han perecido y hasta mi esperanza, él logra decir: pero hay un Dios que vive, hay un Dios que salva, pero algo debe suceder aquí, pero algo más que viene a mi memoria, lo cual me llena de esperanza. Habíamos hablado, hermanos, que no se puede perder la esperanza, es lo último, pero esto le volvió
a repletar el ánimo y el sentimiento y el corazón de Jeremías, que dice que no solamente le dio más ánimo, sino que lo llenó de esperanza. ¿Qué será eso tan grande? Que lo llenó de esperanza. Y él lo sigue escribiendo. Y lo escribe para nosotros. Y ahí es donde podemos leer en el mismo libro de Lamentaciones, en el mismo libro de ¿cómo es posible que lleva ese nombre? Cuando él escribe y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Quedó un resto en Jerusalén, aunque fueron encadenados y llevados a Babilonia. Hubo un resto en Babilonia que quedó con vida, que regresó y rehizo Jerusalén y volvió a levantarse el templo y a levantar las ciudades, y por eso que existe Jerusalén hoy como es. Sigue escribiendo Jeremías y dice: porque nunca decayeron sus misericordias. En medio de la turbulencia, en medio del problema, nunca decayeron las misericordias de Dios. Incluso continúa diciendo: nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Hermanos, cuando Jeremías logró entender de que en medio de la devastación, en medio del huracán, en medio del fuego, en medio de la tormenta del agua y de todo lo que ellos vivieron, él podía entender que en medio del fuego estaba Dios con ellos. El que Dios quiere llevárselo se lo va a llevar, porque sus días están contados, no porque el huracán decidió. ¿Me comprendieron eso? El que se va durante el aguacero que vino, no es porque el aguacero se lo haya querido llevar en ese momento, sino que porque en el designio de Dios y el decreto de Dios, en los días de aquel individuo estaban contados, haya sido por un ataque al corazón o por un cáncer fatal o por un carro que lo mató. Pero los días de aquella persona divinamente estaban determinados por Dios, porque Él es el soberano de la vida y de la muerte. Dice Jeremías: grande es tu fidelidad. Y termina diciendo: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Porque el Señor, dice, no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente, queriendo decir por placer o por gusto, a los hijos de los hombres. Hermanos, todo lo que podamos experimentar o vivir en esta vida tiene un propósito. Si usted está atravesando dificultades, esas dificultades tienen un propósito de beneficio para usted. No me pregunte cómo, pero así establece la palabra de Dios. Porque cuando el hombre sufre, busca de Dios. Y Dios quiere que la humanidad busque de Él. Entonces Dios prefiere quebrarte una patita para que estés continuamente buscando de Él. Porque si con las dos patitas no buscas de Él y te vas para otro lado, vas a perderte. Él quiere tenerte a su lado. Lamentablemente, también mi esposa y yo atravesamos el gran y terrible huracán llamado Andrew, donde la ciudad de Miami y Homestead fue devastada como una bomba atómica. Ahí teníamos que estar en medio de la calle haciendo movimiento de policía para que los carros puedan pasar, porque todos los semáforos estaban rotos por semanas. La gente llenó las iglesias, se lo digo yo porque lo vi con mis propios ojos. La gente hacía colas para venir a la iglesia un día domingo.
buscando de Dios. Se golpeaban el pecho pidiendo misericordia. Pero después que pasaron unos 2 meses de arreglo, las iglesias volvieron a quedar con los fieles que venían solamente. Que tú seas aquellos fieles que vienen, no los que son motivados ni movilizados temporalmente por el temporal que destruye, sino que seas un hombre y una mujer entregado a Dios, no por lo que la iglesia pueda ofrecerte, sino que por lo que tu corazón decide entregarse a Dios. Hermanos, vendrán más huracanes. La Biblia no puede mentir, se cumple. Van a haber más huracanes y van a pasar por esta zona. Van a haber terremotos que te van a sacar el corazón y van a palpitar de temor, de miedo, porque se cumple la palabra de Dios. Por el temor de las cosas que sobrevendrán a la tierra y la expectación de la gente de la destrucción que viene. Sí, lo vamos a ver tú y yo. Pero tal como sucedió con aquellos discípulos que Cristo Jesús le hablaba, la torre se va a caer y va a matar unos cuantos. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Porque si seguimos durmiendo de ese lado de que solamente le ocurre a los malos, Cristo desmintió eso. Que tu vida sea un orgullo para Dios. Alguien dijo una vez: yo tengo fe en Dios. Yo le respondí: lo importante es que Dios tenga fe en ti. Porque si tu testimonio no es como Hechos capítulo 6, que para limpiar las mesas se requirieron a hombres solamente para limpiar las mesas, de buen testimonio, de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto Dios requerirá para ocupar un cargo en alguna iglesia local? Solamente los perfectos verán a Dios. Sé perfecto como yo soy perfecto, dice la palabra del Señor, y santo como yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo sabemos de memoria, lo decimos, pero lo vivimos. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Varina, Carolina del Norte.